Bueno, muy buenas noches. Estamos en la Web Conference Unidad 2 de Modelos y Simulación del curso intersemestral 803, hoy 13 de julio de 2023. Bien, entonces me voy a permitir hacer la presentación de pantalla. Por favor, si son tan amables, me confirman si la están viendo. Sí, señora. Bueno, ok, muy formal. ¿Listo? Entonces, en la web conference, para el día de hoy, primero que todo debemos contextualizarnos un poco sobre para qué es que nos sirve diseñar procesos de modelos y simulación, que ya a la luz de lo que ya me imagino han leído, entonces, pues porque nos sirve para proporcionar un modelo para evaluar sobre unas variables que se han cuantificado. Asimismo, nos permite disminuir los costos eh, en razón de poder manejar pertinentemente esas variables sin que sean in situ o que sea prueba y error, sino bajo unos controles y variaciones estructuradas de los valores que dichas variables puedan manejar o puedan tener. Bien. Es muy importante también en cuenta que el ejercicio y el tema que nos concentra para este paso 3 es a través de los sistemas discretos, es decir, vamos a manejar sistemas discretos. Y en ese sentido, entonces, la simulación por eventos discretos es la herramienta, digamos, más certera para simular el comportamiento y desempeño de los procesos del mundo real. O sea, digamos que es lo más pegado a la realidad en el manejo de los procesos y de la eficiencia de los mismos en el mundo real. Luego va a ser de gran utilidad y de gran usabilidad en sus empresas, en sus organizaciones, en sus trabajos, en fin, porque les va a permitir generar soluciones verdaderamente estructuradas, analizadas y a la luz de, obviamente, un modelo de simulación. Ahora bien, es importante también entender que la mayoría de los procesos de una organización se pueden describir con una serie de eventos separados y discretos que ocurren a lo largo de un cierto tiempo y que alteran el estado del sistema, pero que de todas maneras es necesario la interrelación de esos eventos para poder comprender de manera certera los elementos fundamentales que están atañendo al proceso productivo real y en su momento, pues obviamente al proceso de modelación y simulación. Bien. Entonces, ¿cuáles son los elementos que deben hacer parte de un modelo de simulación? Entonces, primero vamos a tener las variables. Entonces, las variables de un estado de modelo evolucionan sobre el conjunto discreto de puntos y dependiendo si van a ser, obviamente, variables aleatorias y también delimitadas por unos tiempos específicos. Otro elemento fundamental son que los modelos deben constituirse o permiten simular esos comportamientos discretos a partir de acciones aleatorias, pero que los resultados, asimismo aleatorios, obviamente, no son, digamos, dispares ante la realidad del proceso productivo, sino que es un acercamiento lo más fidedigno posible a la estimación del comportamiento real. Bien,
y que también en un proceso de simulación de tipo discreto se introduce el modelo de las entidades que están representando los productos o servicios, el compartirlos y el competir por el uso acertado y asertivo que permite llevar a cabo las actividades. A partir de los modelos vamos a tener, entonces tenemos las variables, los modelos y asimismo vamos a tener los eventos, ¿sí? Los eventos son fundamentales porque son esos cambios que en algunos procesos productivos pueden presentarse de manera abrupta, pero que en otros puede ser digamos que precedentes o secuenciales, dependiendo del proceso de producción y del proceso de modelamiento también que se esté manejando. Bien, hasta ahí entonces quiero que tengamos claro lo siguiente. En la guía de actividades, y perdón, es algún momentico de acá, y les presento la guía de actividades. Y ahí, otra vez me fui. Eh, Bien, dentro de la guía de actividades, entonces, en la primera parte nos habla de hacer, porque muchos no, pero sí he recibido varias preguntas, claro que a mí me cuestiona muchísimo la dificultad que está teniendo, digamos, ciertas personas para comprender una guía de actividades en una matrícula de séptimo, octavo o incluso décimo semestre, pero pues igual se está explicando. eh, Tienen que articular el uso de Flexin, que ya fue ampliamente explicado en el CIPAS anterior, a el modelo de simulación que ustedes planteen de acuerdo a los ejercicios que se les han enviado. ¿Y cuáles son los ejercicios? Pues los que van a aparecer en el anexo 3. ¿Listo? Entonces, porque muchos no, pero sí varias personas me preguntaron, ¿y yo qué hago con el Flexin? Casi me infarto. ¿Cómo que qué hace con el Flexin? Pues plantear el proceso productivo que está simulando y que va a hacerlo a través del uso de Excel, porque eso se puede hacer perfectamente a través del uso de Excel. Bien, entonces, en el entorno de aprendizaje, pues la idea es que obviamente ustedes realmente eh, eh, estén presentando unos aportes significativos, unos aportes que realmente sean conducentes y unos aportes que realmente sí den respuesta a las preguntas de una manera muy concreta. En ese sentido, el contenido del trabajo que ustedes deben entregar en el entorno de evaluación es un solo trabajo por el grupo. Segunda cosa, ese trabajo debe solo contener en la portada aquellos estudiantes que realmente hayan participado durante todo el proceso de construcción del trabajo. Tercero, debe estar o tener el contenido del desarrollo del taller 3. Y finalmente, acá en el octavo punto, la directora planteó los pantallazos de los participantes en el foro deben estar identificados con el nombre del estudiante. Listo, entonces pues lo van a hacer así, pero pues yo eventualmente me remito al foro para ver si se han hecho, si es legítimo ese pantallazo, ¿sí? No con esto estoy diciendo que no lo envíen en su trabajo final, lo deben hacer, pero por favor que sea coherente con el trabajo que hayan hecho en el foro de trabajo colaborativo.
Listo. Y como acá dice que el documento será sometido a revisión y que no puede ser superior al 15%, entonces, ya que estamos trabajando en los pantallazos, les pido el favor que cada grupo mande el pantallazo del informe Turnitin. Y pues ustedes mismos sabrán, este trabajo está por encima del 15 o este trabajo está por debajo del 15, para que ustedes mismos no se lleven sorpresas después, ¿sí? Porque empieza a pasar que hay 2, 3 trabajos iguales y estamos trabajando números aleatorios. Entonces, no pueden haber trabajos iguales. Partiendo de ahí, ¿sí? Entonces, en ese punto 8 van a anexar por cada trabajo, o sea, por cada grupo colaborativo, por cada trabajo, su pantallazo de Turnitin. Listo. Bien. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? ¿Aló? ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? No, señora. Bueno, perfecto. Listo. Ahora bien, ¿están viendo el anexo 3, taller número 3, modela y simula eventos discretos? Entonces, acá, ¿qué es lo que se va a hacer? Bueno, acá la directora anterior puso que elaborar un plan para recopilar datos, diseñar formatos para recopilar los datos y seleccionar el tipo de función de distribución. Ok, concreto. Ustedes deben responder a estas preguntas. ¿Cómo son los modelos de simulación de un evento discreto? Pero esa respuesta debe ser a la luz de la comprensión de lo que ustedes hayan entendido y para poder entender, primero deben hacer repaso de lo que se habla o de lo que se entiende como qué es un evento discreto, después qué es un modelo de simulación y ahí sí poder hablar de qué son los modelos de simulación de eventos discretos, ¿sí? Segunda pregunta, ¿qué elementos identifican un modelo de simulación discreto? Concreto. Los elementos son tales y este hace tal cosa, este hace esta otra, no con lenguaje básico, sino con lenguaje técnico de ingeniero de simulación, pero a la luz de la real comprensión del tema. Y finalmente acá dice, describa los campos de aplicación de la simulación orientada a eventos discretos, explicando cada una de sus aplicaciones. Sí, no es simplemente decir, se puede usar en el campo de la medicina. ¿Cómo? ¿En qué forma? Un caso concreto, si dice en el área de la medicina o en el área de productos alimenticios, bueno, qué sé yo. Entonces, si nos damos cuenta acá, estamos pidiendo 3 preguntas, tenemos 3 preguntas concretas para 3 respuestas con suficiencia y rigor académico. Ahora, entremos al ejercicio. Bien. En el ejercicio, entonces, nos dice que se desea simular el proceso de fallas y reparación de unos generadores eléctricos para estimar el tiempo muerto que en promedio tiene dichas máquinas. O sea, ¿qué es lo que vamos a estimar? El tiempo muerto. Allá es a donde vamos a llegar. Y que para eso, entonces, se realizaron 200 observaciones registrando los datos de tiempo entre fallas y tiempos de reparación. Para eso, si ustedes se dan cuenta, lo que hicieron en el desarrollo del paso 2, pues da perfecta coherencia con lo que requieren ahorita. Entonces, como que esto es un proceso precedente y así está diseñado para que lo que aprendieron en el paso anterior, pues les sirva para este paso número 3. Listo. Ahora, se desea simular el proceso de fallas y reparación de unos generadores, entonces se hacen 200 observaciones, se registra el tiempo y se generan las siguientes tablas. Listo, tenemos. ¿Cuáles son los tiempos que tenemos? Los tiempos entre fallas y los tiempos de reparación. Y ahí sí, entonces, nos establecen
5 literales. Entonces, donde dice modelo de simulación de 40 días para una operación incluyendo grado de estabilidad. Ya les voy a decir cuáles son los pasos para poder hacer eso. Cálculo del número de corridas, adecuar el número de corridas, generar 15 réplicas, establecer las conclusiones y miren acá, desarrollar una simulación sencilla en el software. ¿Cuál software? Pues Flexi, donde se evidencia una línea de producción que refleje el comportamiento de simulación y presentarla a través de un video. Entonces, pues si ya van a generar este modelo de simulación, pues lo ideal es que lo manejen también, que a la luz de ese dominio puedan establecer su uso en el flexing y puedan hacer su video. Ahora, si lo quieren hacer con otras variables, están en plena libertad. ¿Estamos claros? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces acá creo que no hay mayor dudas. Por favor, no se les olvide trabajar pertinentemente. Las normas APA es fundamental en la presentación y los trabajos bien organizados, muy estructurados desde la forma y desde el fondo, y no se les olvide, y les insisto, el pantallazo de Turnitin. Ok, listo. Bien, entremos entonces al tema de el ejercicio propiamente dicho. Bien, entonces nos dice, ¿están viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí, señora. Ok, perfecto. Cuando no la estén viendo o se haya quedado quieta durante mucho tiempo, entonces me avisa, porque a veces uno cree, acá parece que uno sí está pasando y los estudiantes no están viendo el pase de diapositiva. Bien, entonces, para poder realizar el primer literal del ejercicio que dice el modelo de simulación de 40 días de operación, entonces necesitamos alistar y completar las tablas que nos dieron, ¿sí? Entonces, la tabla que nos dieron, que fue el tiempo entre fallas y el número de observaciones. Hasta ahí no hay nada nuevo, ¿cierto? Bien, entonces, el ejercicio se completa hallando las probabilidades, hallando el rango y estableciendo el tiempo entre fallas, que viene a ser el mismo que ya nos habían dado. ¿Cómo hallo una probabilidad? Una probabilidad se halla dividiendo el número de observaciones sobre el número total de observaciones. Es decir, quisiera que por favor hicieran el ejercicio ahí en sus celulares o en sus computadores. Dividan por favor 10 sobre 200. ¿Cuánto les dio? 0.05. Perfecto, muchas gracias, José David. Entonces, para su ejercicio, que es el tiempo entre fallas no es 0,7 sino 0.5, pues será, y el número de observaciones sí es igual, 10, y el total del número de observaciones sí son 200, entonces la probabilidad pues va a ser igual, 10 dividido en 200, en 12 dividido en 200, bueno, en fin, respectivamente. Eso desde la parte conceptual, ¿sí? Ahora, los 200 nos los indica el ejercicio, ¿sí? Los 200 nos los da el ejercicio. Entonces, para hacer la fórmula, que esto yo no debería estarlo explicando porque el Excel a esta altura ustedes sí lo deben manejar muy bien, pero igual lo vamos a explicar por esta vez. Entonces, en probabilidades vamos a tener, y acá yo les puse el ejemplito y quiero que veamos, no sé si así lo veamos mejor. Si ustedes se dan cuenta, acá en la fórmula decimos igual a más de 28. ¿Por qué de 28? ¿Por qué de 28? D
es 10, la línea 28, sí, todos estamos comprendiendo, D28, pareciera que estuviéramos jugando batalla naval, D28 es 10, sobre, y ahí sí lo fijamos, D34. ¿Cuál es el D34? El número de 200, de la fila, perdónenme, la columna de 200 y en la línea 34. Todos entendemos cómo debemos hacer la fórmula para probabilidad, obvio. Cada uno allá en su tabla mirará cuál es su columna y cuál es su línea, pero lo que sí deben tener fijo es que debe ser siempre igual, más y sobre el total de las observaciones debe ser un número que esté fijado. ¿Estamos comprendiendo esa parte? Sí, señora. Bueno, perfecto, listo. Ahora, y en cada una de las partes, por ejemplo, si llegamos hasta el número, una vez tengamos la fórmula, pues lo replicamos y listo. Ok. Bueno, ahora vamos a establecer el rango. El rango de la probabilidad va a iniciar desde 0, obviamente, hasta la probabilidad que hemos creado. Que para nuestro ejercicio sea el del taller, el del paso 3, va a quedar realmente el rango igual porque las probabilidades son iguales. Entonces, igual al que les estoy presentando acá. Entonces, para la fórmula de esta probabilidad, es decir, ustedes pueden hallar el rango, si lo quieren hallar manualmente, lo pueden hacer. Si tienen otro software o otra forma de cómo hacerlo, están en plena libertad. Acá no es que estemos diciendo, si no se hace por Excel, no sirve. No, ustedes de que me presente la tabla de probabilidades y rangos y esté ajustada a los requerimientos, no hay ningún problema. Entonces, si ustedes se van dando cuenta, es un proceso acumulativo. Donde termina el rango 1, inicia el rango 2 y se suma. 0.05 más 0.06 nos va a dar 0.11. 0.11 más 0.21 nos da 0.32. ¿Estamos entendiendo de dónde sale el ejercicio, de dónde salen los números? Sí, profe. Listo. ¿Que cómo es la fórmula? Acá la tenemos, ¿no? Entonces, desde 0 hasta I28, y vuelvo y toco acá en la primera línea, la fórmula simplemente va a ser igual más I28, o la columna que les figure a ustedes. Puede ser K, puede ser J, puede ser K24. Pues bueno, pero es el modelo el que quiero que cojan. Bueno, y ya para el resto, entonces iríamos desde I28, ¿por qué I28? Porque es la primera acá, 0,05, hasta llegar a dónde? Hasta llegar a dónde? Hasta llegar a tomar el F29, el F30, el F31, el que les dé, y entonces así vamos a obtener el rango desde hasta. Simplemente es prolongar la fórmula hacia abajo, eso no les estoy diciendo nada nuevo. Y el tiempo entre fallas, si ustedes se dan cuenta, pues es el mismo que nos había otorgado o dado el enunciado del ejercicio. Listo. Para el tiempo de reparación, hacemos el proceso exactamente igual que este anterior. ¿Comprendemos? Exactamente igual. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar la probabilidad y el rango. Probabilidad y rango. Para hallar este rango lo hacemos con la misma fórmula y para hallar la probabilidad exactamente igual que la tabla anterior. Fíjate. Bien. Entonces, teniendo ya estos datos, que para este modelo va
va 40 días, habrán ejercicios otros ejercicios que a ustedes les digan 40 obstrucciones o 40 rótulas o 40 defectos o bueno, en fin, lo que sea. En este caso, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos ya el número de descompostura y entonces le vamos a dar de 1 hasta 40 en nuestro caso, ¿sí? Si el ejercicio dijera 30, pues le pondríamos solo de 1 hasta 30. En la segunda columna, ¿la estamos viendo acá? Ay, Dios. En la segunda columna, entonces, donde estamos manejando el número aleatorio de descompostura, como su mismo nombre lo indica, es un número aleatorio. Quiere decir que se va a generar 40 números aleatorios. ¿Que cómo se generan los números aleatorios? En el ejercicio anterior ya los recordamos, porque ya todos por Excel lo sabíamos, pero si de pronto no lo sabíamos, ahí ya lo recordamos o lo aprendimos. Listo. Tiempo entre fallas. Entonces, para el tiempo entre fallas, ¿sí? El tiempo entre fallas yo quisiera, porque sé que hay muchos que ya hicieron su ejercicio y lo hicieron muy, muy bien, me dijeran de dónde sale. Tutora, lo que pasa es que, si no estoy mal, ese resultado está saliendo, es lo está buscando en la tabla del rango. Muy bien, correcto. Entonces, ¿qué número? Con las probabilidades, bueno, el rango determina qué tiempo entre fallas es el que se está calculando con el número aleatorio. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si, por ejemplo, acá nos dio, es que acá como que me quedó muy pequeño, 0,21, ¿sí? Acá fue, por decir algo, 0,21. Entonces, vamos a buscar en qué rango de este es que está inmerso el 0,21, que sería en este, ¿no? El que va de 0,11 a 0,32. Luego, el número que le asignaríamos, ¿cuál sería? El 2, ¿cierto? O así sucesivamente. Entonces, retrocediendo, por ejemplo, para el 0,69, me retrocedo, busco acá, para el 0,69, ¿en qué rango está? Ojalá alguien tuviera la gentileza y lo dijera, y que no fuera José David. 2.5. El 0,69, ¿en qué rango está? ¿Cómo, tutora? Disculpe, no le entendí lo Estaría en último. el 2.5. Perfecto. Y entonces, gracias, Jenny, muy formal. Y entonces, ¿cómo es que genero? ¿Cómo es que genero la fórmula ya en Excel? Acá se las tengo. Entonces, para hallar el tiempo entre fallas, por favor, anótenla. O sea, esta es la fórmula en Excel, ¿sí? Y des en cuenta que cogemos el C38, si ustedes se dan cuenta, columna, ubiquémonos C y démonos cuenta 38 y vamos a coger el H o la columna que sea y tomamos el modelo.
Esta grabación se les va a hacer llegar, no se preocupen, que les va a servir de modelo para que ustedes puedan generar su fórmula si es que no la han generado, o de pronto si la generaron más fácilmente, pues qué maravilla. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo a nivel de concepto? Simplemente es, yo miro cuál es el número aleatorio que me generó, porque es un número aleatorio, insisto, eso es aleatorio, y finalmente lo busco, por favor cerramos micrófonos, y finalmente lo busco acá dentro de los rangos y determino en qué tiempo de falla está sucediendo. Sigamos. Bien, ahora, el tiempo de hora de la descompostura. El tiempo de hora de la descompostura va a ser, para la primera línea va a ser igual que el tiempo entre fallas, ¿sí? Para la segunda hora de descompostura, o sea, para la segunda línea de la tabla, entonces simplemente va a ser la hora de la descompostura más el tiempo entre, ay, perdónenme que ahí quedó mal, entre falla. ¿Cuál hora de la descompostura? Entonces, decimos hora de la descompostura más el tiempo entre fallas. Si ustedes se dan cuenta, acá estamos sumando 2 más 2.5 y nos da, acá lo podemos ir viendo. ¿Sí lo estamos observando? O sea, esa fórmula se aplicaría para la segunda columna. Para la Sí, primera se correcto. deja la misma. Para la segunda fila. Ojo, fila. Sí, señora, para la segunda fila. ¿Sí? Listo. Ok. Continuemos. Ahora, sigamos. Para hallar el tiempo de reparación. Acá vamos. Para hallar el tiempo de reparación. Entonces, el tiempo de reparación, simple y llanamente, lo saco ¿de qué? De aplicar esta fórmula. ¿Qué es? Usamos el mismo concepto que usamos para tiempo entre fallas. Acá se me fue un error porque acá no es tiempo entre fallas, sino tiempo de reparación. Y los buscamos en estos mismos intervalos. Entonces, por ejemplo, el tiempo de reparación que está con un valor de 2, ¿en qué intervalo? Perdóneme. Para hallar el tiempo de reparación, lo cojo a partir del número aleatorio de reparación, discúlpenme. Estamos acá, el número aleatorio. ¿De dónde lo saco? De otra generación de número aleatorio. ¿Cuántos números son? Pues 40. Y entonces vuelvo a buscar. 0,67, ¿en qué intervalo está? Está entre 0,3 a 0,8, entre 0,3 a 0,8, que está entre el tiempo de reparación 2, tiempo de reparación 2. Y así vamos para toda la columna. ¿Cuál es la fórmula para poder hacer esa columna de tiempo de reparación? Esta que están viendo en sus pantallas. Les doy un minutico si quieren para poder tomarla. ¿Hasta ahí todos me van siguiendo? Sí, señora. Bueno, ahora, la hora de inicio de reparación, ¿sí? Va a ser la misma de la descompostura, ajustando los decimales. Entonces, acá 2,5 lo acercamos a 3. 3,2 lo acercamos a 3. 6,2 lo acercamos a 6. ¿Sí me siguen? 8,7 lo acercamos a 9. Para la hora de inicio de reparación. ¿Listo? Ahora,
La hora de fin de reparación, ¿de dónde sale? De la suma del tiempo de reparación más la hora de inicio de reparación. Ya acá lo vemos. 2 más 3, 5, 1 más 3, 4, 1 más 6, 7, 3 más 9, 12. Insisto, la hora de fin de reparación sale de la suma de 2 más 3, de 1 más 3, es decir, de tiempo de reparación más hora de inicio de reparación. Ya esta fórmula sí es pues realmente muy fácil, muy asequible para que ustedes la puedan programar en su Excel. Listo. Pero llegamos a lo importante porque realmente el ejercicio nos dice que tenemos que en una de las preguntas dice que deseamos estimar el tiempo muerto que en promedio tiene dichas máquinas. El tiempo muerto en promedio. Entonces, para hallar el tiempo muerto en promedio, entonces va a ser de la siguiente manera. Perdónenme. Que quería agrandarlo porque acá se nos había, perdónenme. El tiempo muerto. Ah, me interesa que lo ponga. Entonces, el tiempo muerto va a ser la hora de fin de la reparación menos la hora de la descompostura. Hora de fin de la reparación menos la hora de fin de la descompostura. Que entonces tenemos hora de fin de la reparación para la línea 1, fue 5, menos la hora la hora de la descompostura, que ¿cuánto fue? 2.5. Pero todo esto siempre lo vamos a, claro, lo podemos aproximar o a un decimal o ojalá siempre a los enteros. Bueno, siempre. Y así vamos a generar los tiempos muertos. Insisto, hora de fin de la reparación menos la hora de la descompostura. En ese sentido, entonces, una vez tengamos el tiempo muerto, debemos sacarle a esta columna de tiempo muerto las estadísticas, que es el promedio, la desviación, el máximo y el mínimo. Yo acá les puse, digamos que el ejemplo dejando claramente los numerales de cada columna y perdóneme, de cada fila y los literales de cada columna para que sepan de dónde se saca un promedio, una desviación, un máximo y un mínimo. ¿Listo? Entonces, cogemos el tiempo muerto, que insisto es hora de fin de la reparación menos la hora de la descompostura. Y pues lo manejamos con el decimal que ustedes deseen, ¿sí? Que eso sí, dejan la claridad, se manejó con un decimal, con 2 decimales o se manejó con 0 decimales y se hizo aproximación a el entero inmediato. Bien, o el entero más cercano, mejor. Una vez tenemos el promedio, la desviación, el máximo, el mínimo, entonces ahí sí ya podemos generar nuestra gráfica de qué, de estabilidad y poder saber a partir de cuándo es que esa gráfica presenta esa estabilidad. Pero, ojo acá, es necesario y es bien interesante. Hay 2 formas de hacer esto. Tenemos los tiempos muertos. Listo. Para este primer literal, donde dice modelo de 40 días de operación, incluyendo gráfico de estabilidad,
Lo pueden hacer siempre y cuando se les presente el gráfico de estabilidad, ¿sí? Siempre y cuando lo presenten, lo pueden hacer con el tiempo muerto promedio acumulado. Muchos dicen, pero es que no, ingeniera, no me da estabilidad. Pues claro, porque es que no se les va a estabilizar mientras ustedes no tengan el tiempo muerto promedio acumulado, que es diferente al tiempo promedio. Ojo acá. Tutora, pero en realidad, disculpe que le interrumpa, la gráfica como tal estabilizada se nota es cuando se sacan o se calcula pues el número de repetidas o de días que que deberían Pues trabajar los obvio, generadores. pero es que no. Ojo con esto. Una cosa es el punto A, donde si su gráfica llega a las 40 días de trabajo, ¿sí? O días o fallas o lo que quieran usar, ¿sí? Que para este ejercicio son 40 días y no presenta estabilidad a partir del tiempo muerto promedio, pues no hay problema, porque ¿qué podemos hacer? Está en un estado de inestabilidad, pero tienen que sustentarme por qué está en inestabilidad. ¿Me comprenden? Habrán algunas gráficas de tiempo muerto promedio acumulado que les dé con estabilidad sin necesidad de haber hecho el segundo punto, porque José David, ahí te estás confundiendo y uniéndome el literal A y el literal B. Porque el literal B sí me Lo que pasa, tutora, es que yo dice, le pongo el ejemplo mío. Lo que pasa es que yo perdón, le estoy colocando el ejemplo mío de mi caso particular porque a mí en el primer punto, cuando lo solucioné, a pesar de que ella cambia porque es aleatoria, no me dio estable. pues porque de pronto tú lo hiciste con tiempo muerto promedio, más no con tiempo muerto promedio acumulado. Y eso es lo que les estoy explicando, José David. ¿Sí me entiendes? Habrán Sí, le entiendo, claramente. habrán gráficas de estabilidad que las hicieron ustedes con el tiempo muerto promedio, o sea, con este que les dio aquí. Con este que les da aquí. Y si les da con este un gráfico de estabilidad, qué maravilla, ¿sí? Pero es probable que no les dé. Y no hay ningún problema, porque cada ejercicio es diferente, porque no hay que cada número, y es más, cada vez que ustedes den clic en su Excel, pues van a hacer ejercicios totalmente diferentes. Entonces no hay problema. Ahora, pasamos al literal B, donde dice calcule el número de corridas necesarias. Ahí sí me está exigiendo que la gráfica tenga estabilidad. Y para poder tener una gráfica con estabilidad, entonces lo debo hacer a partir del tiempo muerto promedio acumulado y con la aplicación de la fórmula donde me va a decir cuántas réplicas se necesitan hacer para que esta tabla, ¿sí? Esta tabla, que acá la tengo en tiempo muerto, que acá la volví tiempo muerto acumulado, se vuelva o me manifieste una gráfica de estabilidad o un modelo de simulación en situación de normalidad o estabilidad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacer para que el tiempo muerto que hallé acá, lo normalito del punto 1, lo convierta al tiempo muerto acumulado y a ese nuevamente le saque la estadística, le aplique la fórmula de no normalidad y a partir de ahí voy a saber, en el ejemplo que acá estoy cogiendo, me dice que usted simplemente necesita dos réplicas para que dos réplicas adicionales, ¿no? Para que su
modelo sea estable, pero habrá en modelos que le dice que el número de corridas o de réplicas que necesitan son de 70, bueno, o son de 40, o son de 37, o son de 15. Cada fórmula, perdón, la fórmula va a ser la misma, que vamos a aplicar la que está acá con círculo amarillo, porque partimos del establecimiento de decir que es réplica bajo el supuesto de no normalidad, ¿sí? Y cada resultado pues va a ser diferente para cada grupo. No porque a un grupo le haya dado que necesita solo 3 réplicas más para poder ser estable, es que esté mal, o que el que le dio 70 réplicas más para ser estable esté mal. No, toca mirar cada ejercicio. ¿Me comprenden? Entonces, para hacer el punto 2, perdóneme, el punto B, literal B, cojo el tiempo muerto promedio acumulado, le hallo las estadísticas. ¿Cuáles son las estadísticas que estamos hallando siempre? Promedio, desviación, máximo y mínimo. Promedio, desviación, máximo y mínimo. No se nos olvide que ya en el enunciado tenemos alfa de 0,1 y tenemos un error de 0,5. Acá para este ejemplo que estoy llevando, la desviación según esta parte anterior, la desviación, entonces mire, la obtengo de acá y acá la agrando para que la podamos ver. Y entonces, ahí donde la fórmula, donde me dice S, voy a utilizar el valor de 0,74, ¿sí? Donde me pone el E, pues ¿cuál valor voy a usar? El del error que viene el ejercicio, que para su caso es de 0,5. Y el alfa, ¿cuál va a ser? De 0,1. Reemplazo y este N es el número de réplicas. Literal B. Quedó resuelto. Vamos. A literal C. Adecuar número de corridas, ¿para qué? En el literal C dice adecuar el número de corridas según sea el caso del modelo de literal A. Fíjese que acá casi que me están diciendo, como sea, muéstreme la estabilidad del sistema. Y por eso vengo diciéndoles que para poder adecuar el número de corridas, es decir, para poder desarrollar el literal C, debo, a la luz de los resultados obtenidos en el literal A, realizar una columna de tiempo muerto promedio acumulado. Aplicar la fórmula de intervalos de confianza bajo supuesto de no normalidad. Y se halla la tabla, se halla el valor en la tabla estadística. Insisto, en este punto C, que me habla de adecuar el número de corridas según sea el caso del modelo, entonces, yo en la anterior ya sé cuántas corridas necesito. Ahora, en el C, voy a correr el modelo. ¿Me entienden la diferencia entre uno y otro punto? Sí, tutora, yo la entiendo. Si no, que usted no me entendió cuando yo le hice la pregunta en el primero y me quedé callado. Perdóname. ¿Aló? Tutora, que yo sí le entendí o sea, si yo sí le entiendo perfectamente, sino que de pronto usted no entendió la pregunta que yo, o sea, la respuesta o el motivo que les puse en literal A, pero continúe, tranquila. Ah, bueno, pero pues aclaremos, porque qué tal haya otras personas con esa misma duda. Que estoy como en una inquietud que pareciera que el único que está entendiendo eres tú, José David. Los demás están tan absolutamente callados que me Lo que preocupa. pasa es que yo le dije a usted en el primer punto, en el inciso A, que de pronto, o sea, porque a mí me sucedió, como le estoy explicando, cuando
yo resolví el ejercicio, usted sabe que con cada enter o con cada clic él va cambiando. Y la Sí. gráfica mía fue con el tiempo promedio acumulado, no con el tiempo promedio solamente, sino el tiempo promedio acumulado. ¿Me hago Y es entender? totalmente válido. Correcto. Entonces, yo comparé las dos gráficas, porque yo primero saqué una del tiempo promedio y después saqué otra del tiempo promedio acumulado, y para mi concepto aún estaba inestable. Entonces tenía que hundir como enter varias veces para que cambiara la aleatoriedad de los números, y algunas me daban sí, algunas me daban no. O sea, para mi concepto, algunas estaban estables o no estables. Por eso yo le decía que entonces Exacto. para eso, en el punto que vendría, o sea, cuando yo lo que le quise entregar era que el punto que vendía, con la cantidad de réplicas, ahí sí vamos a obtener una estabilidad, porque a mí me sucedió. Exacto, José. Tú acabas de confirmar lo que yo les vengo explicando. Habrán algunos que con la primera generación de 40 números aleatorios y llegando allá a sus tiempos muertos, a su columna de tiempos muertos, le salió de una vez estable. Habrán otros que no y que tienen que hacer lo que tú muy sabiamente estás diciendo. Hay que llegar al tiempo muerto acumulado. Ya ahí sí. Y en eso tienes toda la razón. Sí, o sea, no hay de pronto estamos diciendo de forma diferente lo mismo, pero te comprendo perfectamente y así es procedente, ¿sí? No hay ningún problema. Bueno, Sí, no hay ningún problema. punto D. Entonces ahora nos dice, tenemos que generar 15 réplicas, ¿sí? Y para generar las 15 réplicas, entonces yo acá me permití hacerles como el pasito a paso, porque pues de pronto haya personas que no, eh, de pronto pues no la tengan claro cómo copiar una tabla grande de allá y cómo la paso a otra hoja de Excel. Entonces, ustedes allá van y señalan su tabla o su columna o lo que quieran pasar, que en este caso al literal D, o sea, al inciso D, dan clic derecho, buscan mover o copiar, le dan crear una copia, le da ese crear una copia, sacan esta parte. Bueno, es acá. Acá dice crear una copia. Y entonces uno la lleva a la pestaña que quiere, que en nuestro caso es llevar ese modelo, ¿sí? A el inciso D para poder desarrollar el inciso D. Ese es el paso a paso para copiarlo. Bueno, sigamos. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Simplemente escoger esta columna, vuelvo atrás, cojo esta columna, le doy clic derecho, mover o copiar, crear una columna, aceptar y llevar a la pestaña inciso D, en este caso de nuestro ejemplo. Y entonces acá, como el ejercicio que nos está diciendo que hay que hacer 15 réplicas del modelo, pues yo armo primero que todo mi tabla de las 15 réplicas de los tiempos muertos, o sea, del tiempo muerto. Y aquí arriba, tal como lo estaba diciendo José, cada vez que se mueve, porque como son a partir, o sea, estos resultados son a partir de datos aleatorios, cada vez que se mueve, pues esto también varía. Entonces yo lo paso acá a la réplica 1. ¿Cuál es el secreto para pasarlo acá a la réplica 1? O mejor, no el secreto, ¿qué tips debemos tener en cuenta para que el ejercicio nos funcione? Que los datos cuando los paso acá a mi réplica 1, mi réplica 2, réplica 3 y 15, los datos los paso como número. Valor. Como número fijo. O si no, esto acá jamás nos pararía y no podríamos hacer el análisis. Hacer el ejercicio sí, pero no el análisis. Acá en tiempo muerto, les insisto, ese va a estar variando
cada vez que nosotros demos clic. Y de ese que vamos a pasar acá abajo a las réplicas, lo bajamos como número, como valor, como quieran, pero mejor dicho que les quede como fijo. ¿Sí me entienden? Y ahí pueden hacer sus 15 réplicas respectivas. En esas 15 réplicas, ¿qué debo yo hallar? El intervalo de confianza máximo y mínimo. ¿Y cómo hago para hallar el intervalo de confianza máximo y mínimo? Pues ahí, una vez tengo, me devuelvo, acá mis 15 réplicas, chin, en la parte de abajo me va a aparecer esto, el promedio, porque debo establecer el promedio y la desviación. ¿Cómo? Con las fórmulas que ya conozco. Y entonces voy a aplicar la fórmula de simulación bajo el supuesto de ¿qué? De no normalidad. Para poder desarrollar el literal de, aplico la fórmula de no normalidad. Acuérdense, por favor, que acá cuando nos dice más o menos quiere decir que va a estar por el límite superior, o eso implica por el límite superior y por el límite inferior. Ojo, el promedio de las réplicas que voy a poner acá va a ser el promedio de las réplicas, va a ser el promedio del promedio de las réplicas. O sea, acá tengo promedio, chin, chin. Hallo el promedio de estas réplicas. ¿Me están comprendiendo? Esto parece un trabalenguas. Y en la desviación, pues va a ser la desviación de las desviaciones de la réplica. Entonces, yo de estos valores voy a hallar la desviación promedio y de estos valores promedio voy a hallar la desviación, perdónenme, el promedio de esos promedios. Y esos son los valores que pongo acá. El T, alfa sobre 2. ¿Qué valor es? ¿Quién me dice qué valor es? Y le doy 5 puntos de más en su nota ya. O mejor, no qué valor, sino dónde lo consigo o cómo o de dónde lo saco. Del que dio el ejercicio. ¿Pero qué me representa? Alfa está representando 0,05, No, está el representando el T error. alfa medios. El T alfa medios lo que está representando es la función de distribución T-student. Que exactamente es lo que está diciendo José David, sí. O sea, el valor es ese, sí. Pero que dentro del análisis como ingeniero industrial, debe usted entender que eso es usando la distribución de probabilidad de estudio. Que en nuestros tiempos de antigüedad eso se hacía buscando allá en la tabla de T-Student y entonces nos tocaba coger el valor que dice José David y hacer la ubicación en la tabla y poder decir, ah, no, el valor que representa es esto. Ahora no, porque ¿con qué es que se hace esa fórmula? Simplemente, simple y llanamente, tengo es que usar la fórmula que acá en la parte superior está y que para eso me permití poner siempre las filas y columnas. Es una fórmula larga, no me voy a poner acá a escribirla. Ustedes la pueden plantear como quieran. Lo importante es que se aseguren que llegan a el planteamiento del límite superior y del límite inferior, pero que es coherente con el planteamiento del intervalo bajo el supuesto de normalidad. Ojo, para sus conclusiones, a mayor número de réplicas, el intervalo de confianza se va a ampliar. ¿Sí? Eso es muy importante.
¿Por qué es importante que lo tengan en cuenta? Porque eso les va a permitir a ustedes entender, acá está la fórmula señalada en amarillo, ¿sí? Les va a permitir entender si su ejercicio está yendo por el buen rumbo o no, ¿sí? Básicamente es eso. Y ya, finalmente, ustedes, bueno, acá dice que al final establecer conclusiones y recomendaciones. A mí me parece que es mejor hacer un análisis de cada literal ahí mismo en, en cada página o en cada inciso ahí de Excel. ¿Por qué? Porque usted va a poder entender qué es lo que está pasando con la evolución de sus ejercicios. Ya en la parte final donde dice conclusiones y recomendaciones, ustedes pueden escribir cada una, está ajustada en cada inciso y dar una recomendación general, que esa recomendación general debe ser a la luz del verdadero análisis del grupo. Por eso los aportes que hagan en el entorno de trabajo colaborativo es fundamental. Yo respeto mucho y ustedes toman su decisión de hacer sus trabajos por intermedio de WhatsApp, háganlos. Pero debe quedar la evidencia en el grupo de trabajo colaborativo que los pantallazos de WhatsApp y visibles. Entonces, para evitarse eso, pues es que yo no entiendo por qué trabajan por WhatsApp cuando hay un espacio real institucional que es el foro de trabajo colaborativo. ¿Listo? Pero pues es todo válido, ni más faltaba, pero lo institucional y bajo lo que yo voy a ir a evidenciar que Pepito, que Juanito se aportaron no 2 minutos antes de terminar el trabajo, sino 15 días antes, 8 días antes, 3 días antes, es allá en el foro de trabajo colaborativo. ¿Listo? Bueno, y ya la parte final sí es articular Flexin con el modelo de simulación y listo. Tutora, yo tengo ¿Alguna una pregunta pregunta? ahí. Usted me Sí, escuchará. sí, señor. Yo, en esa parte sí tengo algo puntual. Acuérdese que la conferencia pasada que tuvimos con el ingeniero, no recuerdo muy bien el nombre, y Sí, pues él nos demostró cómo simular en Flensit con el número ¿cómo es que se llama? De fallas que íbamos a tener. sí, La pregunta es la siguiente. Para la simulación en Flensit se van a tener en cuenta el número de las 40 fallas o los 40 días de trabajo, por llamarlo, pues sería ideal, o es los ideal. 15 que ya se sacaron después. Vuelvo y te digo, para mí sería ideal los 40, pero si ya de pronto se les vuelve, como te digo, inmanejable, pues déjenlos con los 15. Pero ¿qué es lo que sí les pido? Como ahí en Flexina hay una parte donde dice observaciones, por favor en esa parte y que incluso ustedes pueden crear como unos, ¿qué digo yo? Unos cajoncitos donde dejan ciertas claridades acerca de qué está pasando en cada paso. Entonces pueden decir, se usaron 15 por tal y tal razón. Ah, bueno, es valedero, claro. Ok, ok, tutora. Entonces, estamos partiendo de que los turnos de trabajo los vamos a tomar, los días de trabajo los vamos a tomar como turnos de 8 horas. O sea, cada turno de 8 horas representa un día de trabajo. Yo, Sí, en lo personal, bueno, yo. pero eso es digamos, en tu empresa, en tu modelo. Habrá para otras personas que quieran hacer un modelo de simulación donde sus turnos de trabajo son 8 horas diarias, pero 3 turnos. Y es valedero también. Si te das cuenta, porque es que se les habla tanto de evento, de variable y de modelo, porque cada cosa es diferente. Ok, ok, tutora. Entonces ya quedo atento, ya. Gracias por Sí, claro, la pero ilustración. es totalmente válido, porque además que esa sí es del ingenio y creatividad, eh, eh, pues de cada grupo. ¿Listo? ¿Alguien más tiene más dudas?
Aló, dudas, inquietudes. ¿Alguien más tiene más dudas o inquietudes? No, señora. Ah, bueno. Parece que quedó todo claro o quedó totalmente disperso. Pero bueno, lo importante es que por favor, pues hagan su paso a paso y se den cada uno la posibilidad de darse cuenta que si pueden hacer cada uno un modelo de simulación y poderse dar la pela de que como ingeniero usted ya está estructurado para poder hacer eso, un modelo de simulación. Bueno, si no es más, entonces no los demoro más. Cualquier cosita con el mayor de los gustos, tanto el ingeniero Eduard Toro como quien les habla, estamos muy prestos a colaborarles. Yo creo que esta grabación el día de mañana ya está en cada uno de sus foros o en el grupo, en el equipo de interacción de modelos y simulación 803. ¿Listo? Sí, señora, muchas gracias. Bueno, muy formales y que estén muy bien. Buenas noches.